Hola a todos, bienvenidos al Lector Kaizen, el lugar donde nos reunimos todos los amantes de la lectura y el desarrollo personal. Si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedes ir al link que está en la descripción y unirte a nuestro Discord para que tú formes parte de los próximos live que haremos en las siguientes semanas. Hoy tenemos al gran Rodrigo Miranda, quien nos va a presentar un libro espectacular que es de Tony Robbins. Adelante, Rodrigo. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu introducción y muchísimas gracias por tenerme otro día más en este maravilloso canal donde ya sabéis que compartir conocimiento es una práctica habitual que nos encanta. Esta semana o en este vídeo vamos a hablar de uno de los últimos libros, por no decir el último, del gran mentor Tony Robbins, en el cual, tras haber estado 3 años estudiando, entrevistando y realizando proyectos con los mayores médicos y con las personas más despuntables en el campo de la salud, Tony nos trae un compendio de los últimos avances en el campo de la medicina, avances que se darán en el futuro y también consejos para adoptar un marco mental más óptimo en cuanto a lo que se refiere al cuidado de nuestra salud. Además, para este vídeo, pues contamos con una presentación que estaba preparando por aquí, la cual todos los que veáis el vídeo tendréis disponible al final de, bueno, quedará adjunta junto con el vídeo. Y bueno, en esta presentación por ahora subiré las secciones 1 y 2 del libro, aunque en este vídeo trataremos únicamente los primeros 3 capítulos, porque en cada uno de los capítulos se tratan temáticas diferentes, pero se ahonda mucho en cada una de ellas, por lo cual hacer un resumen muy general de todos los capítulos, pues proveería a la persona que esté viendo este vídeo con mucho menos valor que si nos centramos un poquito más en cada uno de ellos. Entonces, vamos a ello. Empecemos. Empezamos con la siguiente cita, que proviene de, eso es un proverbio indio. Una persona que es sana puede tener miles de sueños, mientras que una persona que no está sana, que está enferma, únicamente tiene uno. Con esta frase despertamos el interés sobre la importancia de nuestra salud. Y es que al final, si nuestra salud falla, casi todas las áreas, por no decir todas las áreas de nuestra vida van a fallar. No vamos a rendir tanto en nuestros proyectos, no vamos a ser una buena pareja en nuestras relaciones. Y así podemos extrapolar los problemas que podemos tener en las relaciones a cualquier área de nuestra vida, por lo cual podríamos considerarlo que es como uno de los pilares que nos sostiene y por tanto debemos prestarle atención. El primer capítulo habla de la necesidad de convertirnos en el CEO de nuestra salud. ¿Y a qué se refiere esta frase? Pues bien, al final Tony nos anima a que tomemos el control de nuestra salud y que no caigamos en la práctica que muchos de nosotros llevamos haciendo durante toda nuestra vida, que es delegar nuestra salud o incluso hacer que dependa exclusivamente de otras personas, como podría ser un médico. Esto, en cierto sentido, es positivo, porque al final los médicos son profesionales que están entrenados para aconsejarnos en cuanto a nuestra salud. Pero por otro lado, confiar ciegamente en sus consejos sin preocuparnos de aprender a cómo monitorizar nuestra salud y cómo gestionarla puede ser negativo. ¿Por qué? Como vemos aquí, porque primero, los médicos al final lo que nos hacen son estimaciones de cómo está nuestra salud en función de su conocimiento. Por lo cual, si su conocimiento no está actualizado, es decir, no están al tanto de todos los avances que se dan dentro del campo de la medicina, sus recomendaciones no pueden, igual no son óptimas. Para que os hagáis una idea de esto, en el libro se citan artículos de Harvard, los cuales hablan de que la vida media del saber médico o del saber dentro del campo de la medicina se puede estimar entre 18 y 24 meses actualmente, y se cree que para los próximos años dicha vida media se reduzca a 73 días, lo que quiere decir que seguramente en un futuro cercano algo que pensamos que es saludable, probablemente a los 73 días descubramos que es más saludable de lo que pensamos, que no es saludable
o una infinidad de posibilidades. Por lo cual, tenemos que preocuparnos de estar al tanto de los avances en el campo de la medicina. Y obviamente los médicos no siempre tienen esa capacidad de estar al tanto de todo. Esto, en el mejor de los casos, puede hacer que, por ejemplo, si tenemos una enfermedad, no nos recomienden el tratamiento más óptimo. Pero en el peor de los casos, puede que haga que nos recomienden algo que en el futuro se descubra que es perjudicial para nuestra salud. Por ejemplo, en el libro se citan varios casos de escándalos con compañías farmacéuticas que sacaron ciertos fármacos que los médicos recomendaron a sus clientes porque pensaban que eran seguros, y al tiempo se descubrieron que eran muy perjudiciales para la salud, llegando a provocar cáncer, problemas cardíacos y un sinfín de complicaciones. Por lo tanto, marcos mentales que podrían ser positivos para asociar en cuanto a esto: primero, que lo que diga un médico no es una verdad absoluta, sino simplemente una recomendación. Y segundo, que obviamente pues no necesariamente lo que nos diga el primer médico con el que hablemos tiene que ser correcto. Podemos buscar segundas opiniones. Para ello, pues Tony nos anima a que tomemos estos 6 principios en cuanto a nuestra salud. Primero, como ya hemos visto, ver nuestra salud como una prioridad. Segundo, educarnos sobre cómo gestionar nuestra salud, cómo funciona y cómo mantenerla en un estado óptimo. Tercero, recordar que nuestra salud al final se comprende de 3 pilares. Primero, decisiones inteligentes. Segundo, grandes hábitos. Y tercero, una mentalidad fuerte. ¿Por qué? Porque existen estudios que prueban que, por ejemplo, la calidad de nuestros pensamientos, si tenemos pensamientos negativos o positivos, puede llegar a impactar en la eficiencia de nuestro sistema inmunológico. Cuarto pilar, como ya hemos visto, como ya hemos medio mencionado antes, ver a los expertos y a los médicos como entrenadores, no como comandantes, en el sentido de que no sigamos a rajatabla todas sus indicaciones si algunas de ellas no les vemos sentido, que nos planteemos buscar segundas opiniones. El quinto, buscar a poder ser profesionales que tengan un track record que los respalde, es decir, que tengan un historial de resultados que nos haga ver que esa persona está cualificada para asesorarnos sobre un campo de nuestra salud en particular. Y el sexto, ser escépticos. Y es que al final, como hemos mencionado antes, si nuestra salud se tambalea, todo en nuestra vida se tambalea. Así que tenemos que tomar el control de ella. El segundo capítulo reflexiona sobre un campo que está avanzando a una velocidad brutal, que es el campo de las células madre. Para aquellos que no lo sepáis, las células madre son células que tienen la capacidad de dividirse y renovarse constantemente y de diferenciarse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Es decir, como si fuese un bloque de arcilla a partir del cual se pueden producir todo tipo de jarrones diferentes. Pues esto está extrapolado a nuestras células. Pueden crear cualquier tipo de célula. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando nosotros nacemos, al principio tenemos células madre que son pluripotentes, lo que quiere decir que se pueden convertir en cualquier clase de célula del cuerpo. Pero conforme crecemos, estas células pierden su pluripotencia y se van especializando. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos células madre en nuestro cuerpo, pero que solo se pueden convertir en cierto tipo de células madre. Por ejemplo, las que están en nuestra médula ósea solo pueden producir células sanguíneas, no pueden producir, por ejemplo, células cardíacas del corazón. Estas células actúan como reservas. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo no produce más células madre. Una vez tú naces con una reserva determinada de células madre y esa reserva va decayendo conforme envejeces. Y se piensa que, por ejemplo, este decaimiento de las células madre es una de las causas posibles del envejecimiento como tal, puesto que al final el cuerpo no tiene tanta capacidad para renovar tejidos y el cuerpo pues acaba teniendo ciertos problemas a una edad más avanzada que no tenía cuando era joven.
En el libro se hablan de diferentes fuentes de las cuales se pueden extraer células madre y de las implicaciones de cada una. Al final, en el libro se aboga sobre todo a la placenta. ¿Por qué? Porque la placenta es un órgano que cuando nacemos se desecha, por lo cual es el recurso, la fuente de recursos de células madre más abundante que podemos encontrar, o una de las que más. También el ADN de las células madre de la placenta no está corrompido, es decir, que no ha sido expuesto a estímulos externos, como pueden ser radiaciones solares, contaminantes, etcétera, que puedan alterar el ADN y que por tanto pueda dar lugar al desarrollo de tumores y a otras mutaciones. También que no tendría problemas éticos, porque al final es una parte que nace con el bebé que se desecha, se tira a la basura, que también se ha investigado que tiene potencial para prevenir el cáncer, puesto que, por ejemplo, eh, se ha estudiado que hay muy pocos casos en los cuales una madre con cáncer le haya pasado el cáncer al hijo, por lo cual se piensa que la placenta, que es lo que une a la madre con el feto, con el hijo, tiene un potencial anticancerígeno. También que son células completamente pluripotentes, que se pueden diferenciar en cualquier clase de célula del cuerpo y que no tendrían ningún riesgo para los donantes. Lo que quiere decir que, por ejemplo, las células madre de mi placenta podrían perfectamente usarse para vosotros, para vuestros hijos o vuestros familiares. Otras fuentes serían el cordón umbilical, el cual es la segunda mejor opción después de la placenta, pero las células de este solo se pueden diferenciar en células sanguíneas, lo cual, pues bueno, es positivo si, por ejemplo, en un futuro desarrollamos leucemia, porque podríamos producir células sanguíneas de nuestro mismo tipo, o sea, exactamente iguales que las nuestras, pero para otra clase de problemas no nos servirían. Y otra fuente de células madre serían las células madre embrionarias, que esas tienen ciertos problemas éticos porque implicarían, por ejemplo, generar un embrión, es decir, una nueva vida humana y en ocasiones llegar a matarla para conseguir esas células y no son tan poderosas como las de la placenta. Una anécdota interesante que comenta Tony Robbins de estas células es que él, haciendo snowboard, se rompió un tendón del hombro y para ello pues, le sugirieron que tenía que operarse, que iba a perder movilidad en el hombro y que iba a tener que estar en una recuperación varios meses. Al final, después de investigar, se animó, por medio del consejo de uno de sus grandes amigos en el campo de la medicina, a involucrarse en un tratamiento de células madre en Panamá. Y ese tratamiento no solo logró curarle en cuestión de semanas, cuando una operación le habría llevado meses de rehabilitación, sino que también tuvo efectos positivos derivados, es decir, secundarios, como que, por ejemplo, se curó su esteniosis espinal, creo que sería la traducción, un problema de espalda que que llevaba a Tony arrastrando durante años, y también incluso mejoró su actividad cerebral, porque se sometió a un test que hacía regularmente, que medía su actividad cerebral, y vio que mejoró de manera significativa. Y es que las células madre no es algo nuevo. Hay muchos grandes atletas e iconos que ya las usan. Por ejemplo, Tiger Woods, Rafael Nadal, el archiconocido golfista Jack Nicklaus o incluso Kobe Bryant se han sometido a tratamientos de células madre durante su carrera. Y por ejemplo, si os interesa, aquí he dejado un vídeo de un spray que desarrolló una compañía ahora unos años, el cual, por medio de células madre, es capaz de curar en cuestión de horas quemaduras de primero, segundo y tercer grado en la piel. Obviamente, las células madre están sujetas a ciertos escándalos mediáticos, pero, según se comenta en el libro, por casos aislados en los cuales la negligencia de las personas que realizan el tratamiento, es decir, por errores de los médicos o falta de responsabilidad de los médicos, los pacientes sufrieron algún daño en su salud. Estos son casos aislados y son muy poco frecuentes. Y según se comenta en el libro, el mayor riesgo que podría tener una persona en esta clase de tratamientos sería un riesgo monetario, es decir, el riesgo de perder dinero, porque al final son tratamientos bastante caros, que rondan entre los 5.000 y 50.000 dólares actualmente, y por tanto, pues si no es eficaz, se perdería ese dinero, pero no tendría ningún efecto negativo para la salud si
ese tratamiento sigue una serie de criterios establecidos por los órganos reguladores de cada región de la Tierra. En el caso de Estados Unidos, de la FDA, y en el caso de la Unión Europea, del organismo que regule la aprobación de tratamientos y de nuevos fármacos. También esta clase de tratamientos que siguen los criterios dictados por la FDA tienen un track record prácticamente impecable en cuanto a su eficiencia. Y también otros datos interesantes es que actualmente no se ha encontrado ningún caso en el cual las células madre de una placenta hayan dado lugar al desarrollo de tumores o otras cosas negativas en el cuerpo. Y también, según afirma el coautor de Tony, Peter Diamandis, el cual es un crack y os aconsejo que investiguéis, seguramente para finales de esta década, teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento que está teniendo el sector, los tratamientos de células madre llegarán a costar menos incluso de lo que nos cuesta hoy un ordenador, por lo cual tener esta clase de conocimientos ahora puede ayudarnos muchísimo. Pasamos al tercer capítulo y en este capítulo se habla sobre la importancia y el poder de herramientas que nos ayuden a diagnosticar problemas o enfermedades que podamos tener. En el libro se hace hincapié en tres enfermedades, llamémoslas principales, que son los problemas cardíacos, el cáncer y el Alzheimer. ¿Por qué? Porque básicamente son dentro de todas las enfermedades, las que más personas matan en el mundo. Al final, al comienzo de este capítulo, Tony nos habla de la importancia de cambiar nuestra mentalidad en cuanto a lo que se refiere el hacer tests para detectar enfermedades en nuestro cuerpo. Y es que durante su investigación, Tony se encontró a muchas personas que le comentaban que tenían miedo de que si se involucraran en esta clase de tratamientos innovadores, de test innovadores, acabasen encontrando algo, acabasen dándose cuenta de que tenían cáncer o de que tenían riesgo a sufrir un infarto en el futuro. Y es que al final, como dice Tony, si tienes un monstruo en tu cuerpo, va a ser más fácil matarlo si es pequeño. Por lo cual, debemos dejar a un lado esos miedos y animarnos a tomar esta clase de tests, porque en lo que se refiere a nuestra salud, la ignorancia es igual a dolor y en ocasiones es igual a enfermedades y a muerte. Por lo que debemos involucrarnos en esta clase de test, según Tony. En el campo de la salud cardíaca, por ejemplo, se habla de un test que en inglés es el AI Guided Approach to CCTA. Podéis buscarlo en Google, ahora mismo no sé cuál es la traducción al castellano, pero sería algo similar como enfoque de inteligencia artificial aplicado al electrocardiograma o algo similar. Al final es un sistema de inteligencia artificial que por medio de un mapeo del corazón, por medio de una lectura del corazón, puede diferenciar la placa que se produce dentro de nuestras arterias, que es una placa generada no por colesterol, sino por calcio, es una que es muy difícil de detectar, y es capaz de diferenciar la placa que es peligrosa, es decir, que podría dar lugar a infartos, y la que no es peligrosa. Este sistema podría detectar el riesgo de infarto incluso a 10 años vista, y también el programa es capaz de sugerir contramedidas para minimizar ese riesgo, ya sea por medio de hábitos, ejercicio, medicamentos, etcétera, etcétera. Y obviamente la recomendación del sistema se contrasta con la recomendación de un profesional y de un médico. Y para que os hagáis una idea del potencial de esta herramienta, hay muchas compañías en Estados Unidos que la están empezando a utilizar, compañías de seguros, para determinar la salud cardíaca de sus asegurados y ver si le van a vender una póliza a alguien que, por ejemplo, pues tiene riesgo de morirse en 2 años. Cuando hablamos de cáncer, el test más potente que hay hoy en día es uno que se llama Clearly, el cual ha sido desarrollado por una compañía que se llama Grial o Grial en inglés. Y este test es un simple test sanguíneo, el cual es capaz de detectar biomarcadores que se relacionan con 50 tipos diferentes de cáncer,
con lo cual, o sea, se podrían detectar 50 tipos diferentes de cáncer con un simple test sanguíneo. Y además, 45 de esos 50 tipos de cánceres actualmente no tienen ningún otro mecanismo de seguimiento, es decir, que no tienes, hoy en día no existen otras maneras de detectar si, por ejemplo, tienes ese cáncer o no. También un complemento muy potente para este test sería un Full Body MRI, que es una resonancia magnética de cuerpo entero. ¿Por qué? Porque al final este test puede detectar ciertos tipos de cánceres, pero otros, como por ejemplo el glioblastoma, que es un cáncer cerebral, no los detecta. Mientras que esta segunda herramienta, el Full Body MRI, sí que los detecta, por lo cual combinando los dos podrías tener una visión completa de si tienes cáncer o no. Y bueno, en el campo del Alzheimer existe una tecnología que se está desarrollando actualmente que se llama Combinostics, la cual es un sistema de inteligencia artificial que por medio de un mapeo del cerebro, te ponen un casco donde hacen una resonancia de tu cerebro y ven tu cerebro, pues el sistema es capaz de mapearlo y detectar signos de Alzheimer o de pre-Alzheimer, con lo cual podría incluso anticiparse a el desarrollo de la enfermedad o a que empieces a manifestar síntomas de la enfermedad. Y no solo de Alzheimer, sino también incluso de Parkinson. Estos son los tests relacionados con los tres grandes killers que llama Tony Robbins. Pero aparte, hay otros muchos tests que no solo pueden ayudarnos a prevenir enfermedades, sino que también nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud y nuestro desempeño, como son los dos test sanguíneos que comentamos aquí. Test hormonales. ¿Por qué? Porque al final los niveles hormonales del cuerpo empiezan a caer a partir de que cumplimos 40 o 50 años y en algunos casos extremos incluso a partir de los 35 años. Esto es negativo porque al final debemos tener nuestras hormonas en un nivel óptimo para tener una vida larga y una vida con mucha calidad de vida, es decir, sin muchas enfermedades y sin muchos dolores. Y pues hacer un chequeo de cómo están nuestras hormonas de vez en cuando nos puede ayudar porque hoy en día las hormonas se pueden suplementar por medio de simples inyecciones o por vía oral, por medio de pastillas, con lo cual nos podría ayudar a mejorar nuestra salud en general y nuestro desempeño. Y también otro ejemplo serían los metales pesados, puesto que con nuestra dieta normalmente y bueno, de manera natural tendemos a acumular metales pesados en nuestro cuerpo y en cantidades elevadas pueden dar lugar a problemas. Por ejemplo, hay muchas personas en Estados Unidos, hay estudios que lo confirman, que se les diagnostica con demencia cuando en verdad lo que tienen es una intoxicación por ingesta de mercurio. Y esto le pasó incluso a Tony Robbins. A Tony Robbins empezó a notar que le fallaba la memoria, pensando que estaba desarrollando demencia, Alzheimer o alguna enfermedad similar, y después se dio cuenta de lo que tenía, de que lo que tenía era una intoxicación por ingesta de mercurio, porque él comía mucho atún y mucho pez espada, que son pescados ricos en este metal pesado, en mercurio. Y bueno, hasta aquí estarían los tres primeros capítulos, están cargaditos como veis, y si queréis seguir investigando, obviamente además de que traeremos más capítulos al canal, Tony Robbins ha creado una compañía junto con sus dos coautores, la cual podéis ver aquí en la diapositiva, que se llama Life Fountain, donde traen al público general todas estas tecnologías y muchas otras que cubriremos en siguientes vídeos. Así que hasta aquí mi parte. Víctor, todo tuyo. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Bueno, súper interesante el libro, o sea, yo creo que es un tema que es muy importante para todos. Concuerdo totalmente con lo que nosotros debemos, es un pilar fundamental la salud y creo que es nuestro deber tomar el control de ese pilar, ¿no? Em, Históricamente, lo que habla ahí de que en el futuro cada 73 días cambia lo que podemos nosotros pensar sobre algún tipo de alimento o de algún tipo de tratamiento. Y eso es así, constantemente
en el tiempo las cosas que nosotros pensamos que ahorita nos hacen muy bien y puede resultar que dentro de algunos meses sean cosas que la misma medicina o los estudios muestran que nos hacen bien. Yo recuerdo, y eso también a veces se ve influenciado por las compañías y las corporaciones. Yo recuerdo que hace muchos años había una publicidad de Camel donde los médicos aconsejaban fumar Camel a, a sus clientes. Sí, sí. No, joder. Y bueno, y con muchas cosas que a lo mejor nosotros en este momento pensamos que nos pueden hacer muy bien y resulta que no puede ser, al final nos pueden hacer mal y viceversa. Yo creo que importante es tener un balance y claro, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Tomar control sobre lo que es la alimentación, que es lo que entra primero a nuestro cuerpo y tratar de hacer también de actividad física y bueno, lo que decía con respecto a los doctores, claro, la medicina es un área muy grande y claro, cada especialización están entre todas interconectadas, pero es muy difícil que un doctor que esté especializado mucho en un área tenga también conocimiento de otro tipo de área, como por ejemplo, en nuestro caso, sobre lo que puede ser los virus, a uno que se encarga, a un doctor que se encarga por ejemplo, la parte locomotora del cuerpo. Entonces, bueno, si tenemos algunas dudas, tendríamos que ir, no tratar de ir a algo súper general, sino también tratar de ir en profundidad sobre un especialista del área. Después, en el segundo capítulo que habla sobre las células madre, este, él quería decir dos cosas. Una, que también para la producción de células madre se puede usar lo que es el ayuno intermitente. El cuerpo, después de que pasan 20 o 23 horas de ayuno, comienza a consumir lo que son las células, las células que ya no funcionan bien y comienza a producir células madre. Entonces, es por eso, de ahí la importancia también de hacer lo que es el ayuno intermitente, con, con, con periodos que pasan las 22 23 horas. Claro, eso todo tiene que ir seguido de un especialista. Otro punto importante que yo creo que es lo de los precios, ¿no? De las cosas. Al final, a lo mejor tratamientos que ahorita saldrían muy costosos, claro, con el aumento de la tecnología, el progreso, esto va a ser mucho más accesible y a lo mejor este tipo de tratamientos de células madres sí seguramente va a llegar al grande público y a la mayoría de las personas lo van a poder usar, porque así va el progreso. Y en el último punto, el último capítulo, creo que lo de los controles también es algo clave. Si tú no controlas, no sabes si tienes progreso o en qué dirección estás yendo. Entonces, con la salud es igual. Uno cada cierto tiempo tiene que hacerse el control. Ahí recomendaban sobre las hormonas y sobre los metales pesados y yo creo también que es importante hacer un estudio de sangre para ver cómo están los parámetros, oye, ir una vez al año al dentista. O sea, yo creo que tener controlado lo que todos los aspectos de nuestra salud es importante para poder, en caso de que haya algo que se desbalance, poder tomar unas decisiones favorables rápidamente. Em, con respecto a lo del mercurio en los peces, la cantidad, los peces mientras más grandes son y están en el océano, tienen mayor cantidad de mercurio, por eso se aconseja también consumir peces que sean más pequeños y que por eso también este, eh, no se aconseja tanto consumir atunes o consumir peces muy grandes, mientras más bien buscar peces más pequeños. Y por último, que claro, los problemas mentales como el Alzheimer cerebrales, están todavía por descubrir cuáles son las causas y cómo tratarlos, ¿no? Pero yo creo que un aspecto importante también
entrenar la sintaxis cerebral. O sea, tenemos que hacer también ejercicios como hacemos para el cuerpo, ejercicios mentales para mantener también la agilidad del cerebro. Y estoy seguro que eso también ayuda a mantener la salud cerebral. O sea, que mientras más usemos diferentes partes de nuestro cerebro, eso ayuda a que se cree la sintaxis y que ayuda a que todas las partes del cerebro se entrenen y no queden, no sean afectadas con tanta facilidad. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a Rodrigo, no sé si quiere agregar algo y bueno, invitarlos a que se inscriban en el canal. Nos vemos la próxima semana. Si quieres terminar, Rodrigo. No, simplemente decir que me han encantado todos los puntos que has comentado. Al final, muchos de los conocimientos que nos transmite este libro son sobre tratamientos que, como bien dices, igual no son accesibles para la mayoría de personas, aunque es muy probable que en cuestión de pocos años lo sean. Pero aún así, pues es interesante tener esta clase de conocimientos, pues, para saber que esos tratamientos existen y se están desarrollando, sobre todo para casos extremos en los cuales, pues, nuestra salud penda de un hilo y que sepamos que hay más opciones aparte de las que maneja el sistema de salud tradicional. Pero sí que es verdad que al final muchos de estos conceptos se pueden minimizar, por así decirlo, se pueden extrapolar a nuestro día a día y nos pueden pueden hacer que nos demos cuenta de la importancia, como dices tú, de ir a las revisiones anuales, de ir una vez al año al dentista, de vigilar lo que comemos, de hacer ayuno, etcétera, etcétera. Y bueno, simplemente quería comentar eso, que al final este libro aporta muchísimo valor, pero también hay muchas cosas que podemos empezar a aplicar ya. Y en los siguientes vídeos veremos que hay un montón de cosas que también comentaremos que sí que se pueden aplicar porque no son test muy desorbitados. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que veáis este vídeo. Esperemos que os guste, que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente con más valor. Chao, nos vemos en el próximo.